vamos a dar inicio entonces a este ciclo de seminario, a la charla del día de hoy. Eh, él es el doctor Roberto Arce, licenciado en Física del Instituto Balseiro, doctor en Física del Instituto Balseiro, bajo la dirección del doctor de la Cruz. Desde 1983 investigador de CONICET, fue también becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Actualmente investigador principal jubilado y profesor titular de la FIC, también jubilado. Así que le dejamos el micrófono a él. Bueno, ¿tiene? ¿Suena? Sí. Muchas gracias por la presentación, Mateo. Y bueno, es un gusto estar acá. Yo ya estoy jubilado, además ya renuncié al contrato, así que no tengo contacto. Estoy entrando a hurtadillas, como dicen. Hola, hola, ahí está. Así que bueno, la idea sobre todo contar un poco, se me hizo muy largo, espero que pueda contarlo en el tiempo que no los aburra tampoco y que no se duerman. La idea es contar un poco para la gente más joven cómo fue la evolución del proyecto Uranio, o sea, qué pasó. Casi todos habremos visto la película de Oppenheimer, donde uno ve un poco más el lado americano de cómo fue el desarrollo del proyecto Manhattan, pero en Alemania también se trabajó en esto, y justamente, si ustedes ven, la mayor parte de los físicos que trabajaron en el proyecto Manhattan fueron físicos que habían pasado por Alemania, ¿no? El proyecto Uranio se llamó en Alemania de Uranverein, ¿no? Que quiere decir, Verein quiere decir club o sociedad, la sociedad del uranio o el club del uranio. Ya vamos a ver, incluso hubo dos clubes del uranio, ¿no? Bueno, uno no puede empezar una charla como esta sin hacer mención a lo que significó el desarrollo de los explosivos atómicos, ¿no? O las bombas atómicas. Y bueno, esto es, todos conocemos esa imagen, es Hiroshima, es una imagen de un centro, fue medio lo único que quedó en esa zona. La bomba explotó, la primera bomba explotó unos 600 metros por encima de ese lugar, y era una construcción de cemento y se salvó por eso, porque el resto de las construcciones había mucha madera y no quedó absolutamente nada, ¿no? Es un monumento, digamos, un monumento que tenemos que tener en cuenta y presente. Esta foto que está acá, que parece no decir nada, pero si ustedes observan con cuidado, hay en ella una pequeña sombra, ¿no? No sé si la conocen, la otra es muy conocida, esta no tanto. En ese lugar se supone que había una persona sentada en el momento que estalla la bomba. O sea que se evaporó la persona, solamente dejó una sombra, ¿no? Por supuesto son suposiciones, pero bueno, seguramente, no sé, suposiciones, no sé hasta qué punto será cierto o no. La siguiente diapositiva es una cosa que tiene que ver más que nada con nuestra edad. Acá lo tengo a Silvano, que seguramente lo conoce y debe tener el libro porque él tiene todos los libros. No lo tenés. Y no está en la biblioteca, lamentablemente, tampoco. Es un libro espectacular. Fíjense lo que dice Bertrand Russell acá. Dice, uno de los libros más interesantes que he leído. Es más emocionante que cualquier novela. Y al mismo tiempo está lleno de información. Es una historia trágica sobre un grupo de hombres con dones intelectuales bastante excepcionales, idealistas y decididos en su juventud, pero gradualmente seducidos por una mezcla de buenos y malos motivos al servicio del diablo. Bertrand Russell no era religioso, digamos, pero menciona al diablo como al servicio de la maldad, ¿no es cierto? El daño que han hecho no puede ser deshecho por ellos. Sí puede deshacerse, debe hacerse a través de la opinión pública de hombres y mujeres comunes de todo el mundo,
para tener en cuenta. Y yo lo recomiendo, y muy fuertemente. Lamentablemente no está en la biblioteca, pero si lo buscan lo van a encontrar en esos, donde uno puede comprar libros en inglés, no la versión española. El autor se llama Robert Jung, Jung. Después les voy a mencionar otro libro que también se consigue al final como bibliografía, que también se las recomiendo, ¿no? Mucho más nueva que esta. Esta fue escrito en el año 55 aproximadamente. Todavía había cosas que no se sabían ahí, que habían quedado bajo secreto, ¿no? Bueno, pero igualmente es muy, muy interesante leerlo, es muy llevadero, aún en inglés, tiene un poquito de dificultades para leerlo, pero se lo puede leer muy bien. Bueno, uno no puede empezar una charla y por eso también les quiero pedir disculpas porque va a haber muchas cosas escritas, porque mi memoria no alcanza para contar todo, entonces tengo que tenerlas escritas ahí. No es un seminario, tampoco, aclaro, no soy un historiador ni nada que se parezca, solamente que me gusta leer estas cosas y quería contarlo, como decía hoy, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Los de nuestra edad, conocen bien la historia, mucho más que yo quizá, ¿no? Estoy mirando a una persona ahí y a otra que está por acá que también sabe mucho de eso. Todo comienza en ese lugar que se llama Göttingen, en Alemania. Todo comienza, quiero decir, vale la pena ver por qué allí arranca un poco toda esta historia de la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Göttingen había sido el lugar donde había trabajado nada más ni nada menos que Gauss, ese sí lo conocemos todo, y en los primeros años hay una persona que fue la que dio un gran impulso, que se llamaba Felix Klein, que fue el de la botella de Klein, ¿no? Él trabajaba en geometría, pero más que eso, fue un gran organizador. Fue potenciado por otro hombre que seguramente les suena a todos ustedes, que se llama Clebsch Jordan, los coeficientes famosos de los armónicos esféricos, ¿no? Sus alumnos, entre otros, menciono los que por ahí nos suenan. Rey Pastor, no sé si les suena ya a ustedes, pero Rey Pastor trabajó en Buenos Aires mucho tiempo y tenía un libro espectacular, 3 tomos de análisis matemático que usábamos cuando estudiábamos nosotros, ¿no? Von Dyck fue muy famoso también porque fue el director del Deutsche Museum. El Deutsche Museum es una cosa espectacular. Si alguna vez van a Múnich, vale la pena visitarlo. Y hay otro personaje ahí que se llama Carl von Lindemann, que también es un matemático conocido por la cuadratura del círculo, ¿no? Es el que propuso pi como un número trascendental, ¿no? Demostró que era un número trascendental. Traído por Klein, viene a Göttingen uno de los matemáticos más grandes que hubo en el siglo pasado, que es David Hilbert, ¿no? Hilbert se doctoró bajo la supervisión de Lindemann, justamente, de von Lindemann. Entre los otros alumnos que tuvo estuvo Ackermann, Lasker. Lasker fue un campeón de ajedrez por más o menos 20 años, campeón mundial de ajedrez para aquellos que conocen el ajedrez. Weil, otro matemático conocido, y tuvo como asistente nada menos que a John von Neumann, ¿no? O sea, ustedes se van dando cuenta de lo que era Göttingen y cómo fue creciendo. Klein fundó un instituto que fue ejemplo para la fundación de todos los institutos que vinieron después en Alemania, ¿no? En Alemania y en el mundo. En 1902, Hilbert, que lo conocía a Minkowski, lo trae ¿cómo es? También a Göttingen. O sea que vamos acumulando ahí cerebro tras cerebro, ¿no? Otro nombre conocido que trae Klein es Runge, que ustedes le suenen por el método de Runge-Kutta. Del 91 al 1905 había estado en Göttingen, después se fue a Berlín,
Walter Nernst fundó el Instituto de Física, Química y Electroquímica ahí en Göttingen y tuvo como alumnos, por ejemplo, a Langmuir, que lo conocemos, a Langmuir, ¿les suena? Y a Emil Bose. Emil Bose fue la persona que disparó la física en La Plata. Lamentablemente murió muy joven, en 1911, y la que continuó su trabajo fue su mujer, ¿no? Otra de las personas que estuvo en Göttingen en esa época, ahora una matemática, Emmy Noether, también muy conocida por el teorema de Noether. No sé si nos suena, yo a veces leyendo lo recupero, pero por ahí nunca lo había escuchado, ¿no? Ella hizo un teorema famoso que relaciona la simetría con las constantes del movimiento, ¿no? Una mujer que entró por la puerta de atrás porque no la dejaban trabajar, vale la pena mencionarlo. Fíjense que trabajó en Göttingen desde 1915 a 1933, pero recién en 1923 se le empezó a pagar un salario. Antes iba de puro apoyo de sus padres, ¿no? Bueno, en 1920 llega Jane Frank. Jane Frank también lo conocemos los físicos por el experimento de Frank y Hertz. Este fue un excelente experimentador y trabajó y siguió trabajando en lo que se llamaba el Instituto de Física Experimental de Göttingen. Por contrapartida, en 1920 también llega Max Born. Ahí hay un problema porque Max Born va y propone, porque había un lugar libre, a Frank, para que lo ocupe Frank, que él conocía y le tenía mucha confianza. Nunca trabajaron juntos prácticamente, no tienen trabajo juntos, pero tenían muy buena relación. Y Max Born, al que sucede, es otro grande, que es Peter Debye, ¿no? El factor de Debye-Wohler, la longitud de Debye, etc., ¿no? Bueno, menciono nada más que Carl von Lindemann, entre otros alumnos, tuvo a Hilbert, a Sommerfeld, que en esa época, ya después, para estos años, estaba en Múnich, a Minkowski, a Kuta, que es el de Runge-Kuta. O sea, todo es una monstruosidad esto, de apilar gente que, digamos, formó la matemática de esa época. Vamos a ver si voy más rápido. Los alumnos de Sommerfeld fue otro grande, fue no sé cuántas veces postulado para premio Nobel, pero nunca se lo dieron. Tuvo como alumno a Pauli, a Heisenberg, a Ewald, el de la esfera de Ewald, cuando uno hace rayos X, a Bethe, Hans Bethe. O sea, ahí tenemos 3 premios Nobel, ¿no? El segundo periodo, bueno, ya lo tenemos a Frank y a Born. El que se incorpora hacia el final también es Paul Wigner, otro premio Nobel. Perdón. Y los alumnos que van a pasar en ese momento, fíjense lo que es: Bernard Heisenberg, Wolfgang Pauli, Robert Oppenheimer, Maria Goeppert-Mayer es la segunda mujer que obtuvo un premio Nobel en los años 56, creo, aproximadamente, después de Marie Curie, que había sido la primera que había tenido un premio Nobel en física, ¿no? Fritz Ottermans es otro que tiene una historia interesante. Gyuri Antonovich Gamow, muy conocido como George Gamow, un físico ruso, y Carl Friedrich von Weizsäcker. Él juega un papel bastante importante en el desarrollo atómico de Alemania. Von Weizsäcker había vivido junto con Teller en la misma pensión en Göttingen mientras eran medio estudiantes, y von Weizsäcker era hijo de un diplomático que después participó en el nazismo, y él se supone que no era pro-nazi, pero se quedó en Alemania,
y trabajó en el proyecto en la Uranium Verein, ¿no? Von Weizsäcker además fue el hermano del que fue presidente de Alemania. Alemania tiene un gobierno que tiene un presidente, pero usualmente uno no lo conoce quién es el presidente, conoce al primer ministro, ¿no? El hermano de él, Viktor von Weizsäcker, fue presidente de Alemania en los años 70, ¿no? Y él, cuando va a Göttingen, va a estudiar filosofía. Y tiene largas charlas con Teller sobre la filosofía, muy interesantes, que también la van a encontrar en este libro que le mencioné al principio, hasta que finalmente Teller lo convence que estudie física. Luego de la guerra, ya cuando pasó la cosa, la tormenta, digamos, von Weizsäcker se dedicó a enseñar filosofía. Notable, ¿no? Perdón, aprieto, tengo demasiado cerca el botón del apagado. No sé si me olvidé de algo acá. Sí, bueno, algunos de los visitantes de Göttingen en esa época. Göttingen era famoso por un seminario que era el seminario de los miércoles también, creo, pero era a la tarde, no a la mañana, y tampoco no había gente de este tamaño. Bueno, Niels Bohr, premio Nobel, ustedes saben, era muy asiduo visitante de Göttingen. Enrico Fermi, Albert Einstein, Lev Landau, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, John von Neumann, etcétera, etcétera. Podríamos ir agregando visitantes por periodos relativamente largos, digamos, ¿no? Bueno, la decadencia de Göttingen es a partir de los años 30, a pesar de que el discurso de Hitler ya se empieza a sentir al principio de la década del 30, todavía no impacta fuertemente en los ámbitos académicos, ¿no? Pero en el 33 él sube como no me acuerdo cómo se llamaba el cargo, digamos, es el Führer finalmente, el primer ministro, como sea que se llamaba, y luego de su asunción emite un decreto que expulsa a 7 profesores de Göttingen. La expulsión tiene que ver con la nueva constitución, con los cuales no podían ser profesores de la universidad los judíos, ¿no? Esto hace que 7 de los grandes, Max Born y familia, escapan hacia Italia, luego se va a Inglaterra, allí consigue un lugar. Max Born volvería a Göttingen ya en los años 50. Fallece efectivamente en los años 50. Jane Frank estaba excluido porque él tenía la Cruz de Hierro, había recibido una herida en la Primera Guerra Mundial y dentro de las condiciones para expulsarlo, él era judío también, era madre y padre judío, y dentro de las condiciones para expulsarlo, se excluía a aquellos que eran héroes de guerra. Sin embargo, y eso fue notable, él decidió renunciar, y se fue primero a Dinamarca, al instituto que tenía Bohr, Max Bohr, Bohr, ahora no me sale el nombre, pero de allí se fue finalmente a Estados Unidos, donde hizo el resto de su carrera. Ufa. A comentar Niels Bohr, ahí lo tenía escrito. Niels Bohr se convierte de alguna manera el protector de los emigrados. Mucha gente que se fue de Alemania, no solo de Göttingen, ahora de toda Alemania, por problemas del tipo de segregación racial, emigraron a Dinamarca primero y después se iban distribuyendo, él como que les iba consiguiendo un lugar. Él y el otro que contribuyó fue también Rutherford, que estaba en Inglaterra. Hay un diálogo que lo reproduje acá porque vale la pena. Dice, el diálogo entre el ministro, que fue el ministro de Educación de Hitler, que dice, es verdad que, le pregunta a Hilbert, ¿es verdad que su instituto ha sufrido con la partida de los profesores judíos y sus amigos? Le pregunta así como con sorna. ¿Sufrir? Dice Hilbert. No, no sufrió, ministro.
no existe más. Desapareció, o sea, Göttingen desapareció como instituto que tenía algún predicamento, ¿no? Incluso Langevin comenta, esto lo agregué, digamos, en el año 33, que el año 33 producirá un quiebre haciendo, en esa época lo comenta, haciendo que Estados Unidos se vuelva el líder de la física. Justamente así ocurrió de alguna manera. Bueno, yo agregué ahí también un par de frases que son, agregan a la cosa más, al teatro que hay alrededor. Dice, Arnold Sommerfeld en esa época ponía, cuidado, estructura en peligro, cerrado por reconstrucción. Eso era antes de la llegada de Hitler, es cuando empieza el desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? Rutherford dice, murió en 1937 convencido que el mundo nunca sería capaz de explorar la energía subyacente en la materia. Se equivocó de cabo a rabo, ¿no? Walter Ness, podemos decir que estamos viviendo sobre una isla de pólvora, gracias a Dios aún no poseemos el fósforo para encenderla. Ahora sí está el fósforo para encenderla, ¿no? Esperemos que a nadie se le ocurra usarla de nuevo. Y Hilbert, Hilbert era muy ácido, ¿no? Dice, la física es demasiado difícil para los físicos. Él era matemático más que nada, ¿no? Y la otra cosa dice, se habla de hostilidad entre científicos e ingenieros. No creo en esto. En verdad es falso. No puede haber nada de esto porque no hay nada en común entre ellos. O sea, físico e ingeniero. Ya la historia esa empieza desde aquella época, la lucha entre los ingenieros y los físicos. El Rathskeller es la taberna que estaba al lado de la municipalidad de Göttingen. Había un cartel que decía, afuera de Göttingen no hay vida. O sea, eran bastante orgullosos los tipos de su situación. Bueno, la historia del desarrollo nuclear arranca con el descubrimiento del neutrón. En el año 30, Walter Bothe y Herbert Becker, en Alemania, estudian el resultado del bombardeo que básicamente rehacen el experimento de Rutherford y después estudian el bombardeo de litio, bromo y berilio con radiación alfa, y donde ven evidencias de una radiación muy fuerte que ellos interpretan como radiación gamma, ¿no? Lo que estaba ocurriendo no era que era radiación gamma, pero recién el que descubre que realmente hay una radiación distinta, es el matrimonio Joliot-Curie. Joliot-Curie él era Joliot y ella era Curie, pero los dos se usaban el doble apellido, ¿no? Joliot-Curie. Y retoman el experimento con Beringer. Encuentran que la radiación misteriosa era capaz de patear protones, o sea, acá tenemos acá tenemos el berilio, la fuente de radiación, y a partir de esto una lámina de una parafina, que es una parafina que tiene una alta concentración de protones, digamos, y es una cadena de carbono, carbono e hidrógeno sobre todo, y la radiación producía salían del otro lado, digamos, protones, ¿no? O sea, se bombardeaban con neutrones y se producían protones, ¿no? O sea que para poder bombardear y sacar, ustedes saben, para poder sacar un protón, algo tiene que pegar que debe tener la masa parecida, ¿no? El que finalmente hace un balance energético, comentando que la propuesta de que era otra radiación que no fuese la radiación gamma, es Chadwick, que en 1932 en Inglaterra, básicamente hace este experimento que está acá abajo, ¿no? Este que está acá abajo.
bombardea berilio con partículas alfa y obtiene carbón, y el resultante hace un análisis y ve que la radiación esa no es afectada por campos eléctricos, por lo tanto no tiene carga eléctrica, ¿no? Esto, de alguna manera, fue gracias a que en Inglaterra, donde trabajaba Chadwick, que era el laboratorio que había sido de Rutherford, habían empezado a desarrollar una electrónica mucho más importante que en el resto de los laboratorios, y pudo hacer su análisis gracias a esto, ¿no? Lo que siguió fue el descubrimiento de la fisión nuclear. Eso arranca de un grupo que tenía 30 años de trabajar juntos, sobre todo Lisa Meitner y Otto Hahn. Habían trabajado un montón de años. Lisa Meitner era austríaca, se había formado con Boltzmann, o sea, todos eran nenes de pecho. Otto Hahn era químico más que nada, ¿no? Se había formado con una gente muy buena en química, que no recuerdo su nombre porque no es de nuestra especialidad. Y Fritz Strassmann era otro físico que los apoyó en su última época, pero ellos venían trabajando desde hace mucho. Lo primero que encuentran es que bombardeando con neutrones, ya se empieza a usar el neutrón como elemento de bombardeo, encuentran que produce isótopos de uranio. O sea, el torio, bombardeando torio, ¿no? 232 produce isótopos de uranio. O sea que lo que hacía era incorporar el neutrón y de alguna manera transformar, porque había que tener un protón más para cambiar ¿cómo es? De torio de uranio a torio, digamos, ¿no? O de torio uranio, ¿no? El 17, y acá viene una historia muy interesante de cómo se da todo esto, que básicamente vale la pena un seminario en sí mismo, ¿no? Porque Lisa Meitner, que era austríaca, no estaba afectada del tema de los judíos. Ella era su mamá o su papá, creo, era formada venía de una familia judía, aunque creo que había sido bautizada en la iglesia evangélica. Y como era austríaca, no estaba sujeta a las leyes de la expulsión de los judíos, ¿no? O la deportación, llamémoslo como se llama usualmente, ¿no? Entonces, Lisa Meitner tiene que irse de Alemania, y quedan Hahn y Strassmann, que descubren que bombardeando uranio 235 producen bario, ¿no? Esto se publica en el Naturwissenschaften, que era la revista tipo Nature, digamos, de los alemanes, que sigue existiendo, ¿no es cierto? Ella es Lisa Meitner, y Lisa Meitner se encuentra, yo creo que hay otra transparencia más, pero la voy a ir adelantando, hacemos más rápido. Cuando se va con 10 marcos en el bolsillo, se escapa, se tiene que escapar, digamos, porque la ayudan para que se vaya. Ocurre en el 38, fíjense que en el 39, fíjense que Hitler ya estaba desde el 33, o sea, ella no la habían echado porque era austríaca. Y el Anschluss, que se llama de Austria, ocurre en el 39, ¿no? Y entonces queda como dentro de Alemania y por lo tanto sujeta a las leyes de Alemania. Entonces, Lisa Meitner se escapa, va a Holanda y de Holanda pasa a Suecia. En Suecia se encuentra con Otto Frisch, que era su sobrino, ¿no? Y ellos explican el fenómeno que describieron Hans y Strassmann a través de lo que se llama el modelo de la gota, ¿no? Para el núcleo. Básicamente esta es la explicación que encuentro, o sea, el bombardeo de un neutrón produce dos núcleos distintos, producto de la fisión, y neutrones extras, ¿no?
Acá tenemos una foto de Lisa Meitner. Habían trabajado 30 años juntos. Ténganlo en cuenta esto. Lisa Meitner con Otto Hahn en su laboratorio. También Lisa Meitner trabajó mucho tiempo sin tener ningún tipo de subvención, sino que iba al laboratorio por cuenta propia. Vivía muy mal, muy pobre, hasta que la ayudaba a Otto Hahn. No había ninguna relación extra entre ellos que no fuese la del laboratorio. Eso está prácticamente asegurado, ¿no? Bueno, y los resultados que tienen ellos el resultado que tiene Otto Hahn es básicamente el que tiene acá arriba, y es interesante porque lo que él veía, no sé por qué no, ahí está. Lo que él veía, en realidad, no lo podía creer al principio, porque lo que hacían era bombardear y después hacer un análisis químico de lo que le quedaba. Y lo que le quedaba era una cosa que se parecía mucho al bario, pero que no estaba seguro, él no creía que podían romper el núcleo de uranio, ¿no? Estaban descreídos de eso. Bueno, el modelo de la gota lo introduzco rápidamente, digo, para que no sé, porque si no el tiempo se va a ir muy rápido. El modelo de la gota líquida fue propuesto por Gamow en 1930 y es un conjunto de energías que se tienen en cuenta: energía de volumen, energía de superficie, energía coulombiana, energía de asimetría y energía de apareamiento en el núcleo, ¿no? Ese para que, es como que uno le pega la gota después, con un neutrón, la gota se deforma y en algún momento llega a romperse, que es cuando se produce la fisión. No ocurre en todos los núcleos, mayormente en los núcleos pesados. Torio y uranio fueron los primeros candidatos. En la naturaleza, el uranio es una mezcla de dos isótopos, el U238 y el U235. Del orden de 0,7%, o sea, es muy poquito. Ellos descubren que en realidad el que se rompe es el uranio, eso lo va a proponer después Bohr, el que se está rompiendo es el uranio 235, que puede absorber un neutrón para producir esta fisión. El uranio 238 puede chupar un neutrón y después llevar a una transformación que termina en plutonio, ¿no? Bueno, una pregunta que se hacían los físicos: ¿por qué el mineral de uranio no entraba en reacción espontánea? Justamente eso tiene que ver con las abundancias isotópicas del uranio 235 y con lo que se conoce como la masa crítica necesaria para que se produzca la reacción en cadena, ¿no? En realidad, al inicio del 40 se comienza a entender que solo el uranio 235 se fisiona y el U238 lo frena y absorbe. Para sacar provecho se requiere enriquecer al uranio. ¿Cómo? Bueno, ahí empieza el trabajo de los físico-químicos. ¿Cuáles son los métodos de enriquecimiento? Fundamentalmente se plantea centrifugación, espectrometría de masa y difusión. Los tres planteos, estamos en el año 40, ya está la guerra en marcha, los tres planteos van a estar presentes tanto en Estados Unidos como en Alemania. A mediados de 1940 se especula con la posibilidad de aprovechar una reacción controlada en lugar de explosiva con uranio natural, ¿no? Eso sobre todo, en los dos lugares ocurrió, ¿no? Cuando un neutrón impacta a un núcleo puede ocurrir que fisione el núcleo, sea dispersado o sea absorbido, ¿no? La probabilidad de que ocurra depende de la energía del neutrón, sobre todo. O sea, no cualquier neutrón es capaz de romper el núcleo de uranio 235, el uranio que es más escaso, sino que tienen que ser neutrones lentos, se llama, o sea, neutrones de baja energía, para poder ser absorbidos. Bueno, los neutrones son rápidos, el U238 tiende a absorber a los neutrones emitidos,
por la fusión del U235. O sea, cuando uno se fisiona el U235, lo que pasa es que como está muy rodeado del U238, esos neutrones son absorbidos, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar la manera de mantener la reacción de alguna forma. Por otro lado, si un neutrón es lento, impacta en el U238, básicamente es escateriado, ¿no? Pero tiene que ser lento. En cambio, los neutrones que produce la fisión son neutrones rápidos realmente. El U235 posee una muy alta probabilidad de fisión con neutrones lentos. Bueno, eso es lo que decía antes. Y da la posibilidad de la reacción en cadena. ¿Cómo se pueden frenar los neutrones de fisión? Bueno, el secreto es no trabajar con trozos grandes de uranio, dispersarlo en un medio que frene al neutrón sin absorberlo, y el primer moderador que se usó para eso fue el grafito, ¿no? Es el primero que se propuso. Pudo haber sido agua, pero el grafito fue mucho más práctico, ¿no es cierto? Para absorber los neutrones se utiliza, para absorberlos y hacerlos desaparecer, como información, se utiliza cadmio. El cadmio tiene una sección eficaz de captura muy, muy grande, casi, digamos, 6, 7 órdenes de magnitud más grande que la que tiene el propio carbono, por ejemplo, el grafito. El primer reactor para una emergencia había contenedor de nitrato de cadmio. El primer reactor que se hizo fue el reactor que hizo Fermi, que funcionó, digamos. Ese reactor, que fue hecho con uranio natural, estaba rodeado y tenía barras de cadmio también, pero también estaba rodeado de unos tipos que tenían unos baldes con nitrato de cadmio, o sea, por si se disparaba la cosa, apagarlo. Por suerte no ocurrió eso, fue mucho más leve. Esta es la pila, Fermi le llamaba la pila de Chicago. Alguien le preguntó por qué la pila sería en honor a Volta, porque era una pila que iba a producir electricidad. Dice, no, una pila porque está todo apilado, dice. Era una pila de trozos de uranio y trozos de grafito, ¿no? Eso pesaba, yo no me acuerdo, pero pesaba algo así como 360 toneladas. Había cerca de 50 toneladas de uranio, 5 toneladas de uranio puro, o sea, uranio purificado metálico, y otras 45 de uranio, de óxido de uranio, que es el que se usa más que nada actualmente en las centrales nucleares, el óxido de uranio. Por lo menos en la de Atucha acá y en los reactores Candú, ¿no? Eso funcionó recién en el año 42. Esta es otra foto, son fotos reales. Aquel es un dibujo. Bueno, es una cosa, Fermi tenía la idea de hacer una esfera, pero, y mientras iba formando la esfera, iba midiendo la emisión de neutrones, ¿no es cierto? Para ver si se volvía crítico el reactor, ¿no? Cuando llegó a cierta altura, descubrió o encontró que efectivamente había logrado criticidad en el reactor. Criticidad quiere decir que la reacción se puede automantener, o sea que se forma la reacción en cadena y se mantiene. Como ven, ahí terminó porque no llegó a formar la esfera. Antes de llegar a formar la esfera tenía una idea de hacer una especie de reflexión hacia adentro de los neutrones que pudiesen aprovecharse de mejor manera, ¿no? No llegó a formar la esfera. Cuando llegó a ese punto, lo que hay, y se puede encontrar, y está en el museo, abrieron un Chianti, que era el vino italiano típico para brindar que habían logrado la reacción sostenida. Esto es una maqueta también. Bueno, la bomba, claro, requería enriquecer uranio, porque el uranio solo se necesita mucha cantidad para mantener la reacción. Entonces, si uno lo enriquece en el uranio 235, sí se puede lograr, enriquece y mucho, sí se puede lograr una bomba. Pero ese enriquecimiento, acuérdense de lo que es la fracción de uranio, es muy baja y por lo tanto
es muy complejo, digamos, buscar un proceso químico para lograr ese enriquecimiento. Las alternativas eran usar U238, al ser absorbido por neutrones, se convierte en U239, uranio 239, se espera que decaiga a plutonio, número atómico 94, el plutonio obtenido se preveía que sería tan efectivo como el uranio 235. Y el plutonio, como es otro elemento, es mucho más fácil separarlo químicamente. En cambio, el uranio no lo podés separar químicamente, hay que usar un método físico, porque simplemente son dos, es el mismo, digamos, elemento con dos isótopos distintos. Con la presión del bombardeo de Pearl Harbor, diciembre del 41, el proyecto Manhattan tomó la decisión de abordar ambos caminos. Construyó el reactor general para generar plutonio e inició 3 caminos para enriquecer uranio. El plutonio no se conocía, recién se conoce cuando empiezan los experimentos de Fermi con el reactor. No es Fermi, sino que no me acuerdo quién es, creo que es Chadwick, que estaban trabajando en ese momento en Estados Unidos, que descubre que aparece un nuevo elemento, el que lo termina definiendo es Seaborg, que también fue premio Nobel, que descubrió después otros transuránidos bastante interesantes, ¿no? Bueno, en la evolución del programa de Estados Unidos, en agosto del 39 se redacta la carta Einstein-Szilard, dirigida a Roosevelt. Esto es muy conocido, lo habrán visto en la película. Hay varias películas que hablan de esto. Los promotores fueron Leo Szilard, Eugene Wigner y Edward Teller. Eran húngaros, o sea, venían de Hungría, y se habían educado en Alemania, todos ellos. Teller había estado con von Weizsäcker, Leo Szilard había estado en Berlín con Max Planck. En 1940, Roosevelt crea el programa de uranio. Para esa época, 1940, hay un trabajo muy interesante que va a tener su impacto también, que es un trabajo de Rudolf Peierls y Otto Robert Frisch. Frisch era el sobrino de Lisa Meitner. Habían hecho avance en Inglaterra sobre la masa crítica necesaria para el uranio. Es interesante porque los dos eran alemanes, habían escapado de Alemania, Otto Frisch mucho tiempo antes, en el 30 y pico, Peierls un poco después, y ellos son rescatados para enseñar, creo que es en Escocia, en una universidad, por un físico austríaco que ahora no recuerdo, y ese físico trabajaba en radares, ¿no? Y como ellos eran alemanes, había desconfianza de que podían ser espías, ¿no? Entonces no los dejaban trabajar en cosas que fuesen críticas, ¿no? Entonces ellos, a pesar de ello, ellos publican un artículo que es publicado en una revista, creo que es el Physical Review, o en el Nature, no recuerdo, publican ese artículo, y en esa época ya había restricciones en Norteamérica en cuanto a publicaciones, lo cual, porque consideraban o tenían miedo que Alemania estuviese desarrollando la bomba, ¿no? Y entonces había que restringir las publicaciones que eran de alguna manera críticas, ¿no es cierto? Y esto, el cálculo de la masa crítica, es una de esas publicaciones. Es notable este trabajo, porque este trabajo, alguien dice por ahí, alguien cuenta, es un trabajo típico de un universitario, ¿no? Ellos trabajaron medio por debajo de las cuerdas y después lo publicaron, digamos. No estaban involucrados en todos los programas de defensa de Inglaterra. Pero es interesante porque el trabajo llega a una expresión nada más. No pone un número, no pone un solo número. Es como cuando usted, el profesor, le dice, lleguen a la expresión, después ponen los números. Eso, hasta ahí llegaron. No hicieron ningún cálculo. Simplemente hicieron el desarrollo teórico
y lo pusieron ahí, pero cualquiera que tuviese los datos de los caminos de las secciones eficaces, los caminos libre medio, podía hacer el cálculo de la masa crítica. La masa crítica, por si no lo dije, es la masa necesaria para que haya una reacción espontánea en cadena, ¿no? En el 40, John Crockford comparte los resultados de Estados Unidos, de Inglaterra con Estados Unidos. Se dan cuenta que incluso Inglaterra está más avanzada que Estados Unidos en el desarrollo de algunas cosas, y en octubre del 41 finalmente Roosevelt aprueba el programa atómico. El comité se reúne por primera vez en diciembre de 1941. Bueno, y de ahí se larga el proyecto Manhattan. En julio de 19... Esto es, retomando la historia de Alemania, en julio de 1938 Meitner huye hacia Holanda con 10 pesos, 10 marcos en el bolsillo, dice. En diciembre de 1938 ocurre este descubrimiento de Hannes Strassmann, que produce el 235. Y fíjense, es súper interesante la comunicación que hay entre ellos. En diciembre 19, tengan en cuenta la fecha, diciembre 19, o sea, estamos cerca de Navidad. Hahn escribe a Meitner, que estaba en Suecia, ¿no?, pidiendo su opinión sobre la aparición de bario en la reacción, que él no creía, dice. Más y más nos acercamos a una conclusión aterradora, dice. Nuestros isótopos de radio, él creía que había radio, ¿no?, se comportan más como bario. Solo se lo decimos a usted, por nuestra parte sabemos que no puede convertirse en bario, ¿no? O sea que él no creía en su resultado, Otto Hahn. Otto Hahn fue, bueno, uno siempre habla de Otto Hahn porque él fue el premio Nobel, pero ahí también estaba Strassmann. Otto Hahn tenía resultados que no podía creer. A pesar de eso, le resultaba muy, muy chocante la cosa y no pudo esperar más, digamos, no pudo esperar mucho sin mandar el trabajo a Naturwissenschaften, ¿no? El Naturwissenschaften se lo publicó porque él era editor de la revista. Entonces fue y habló y dice, publíquemelo rápido, que así le gano a otros en todo caso, ¿no? Bueno, aparentemente era un tipo muy honesto, ¿no? En diciembre 21, o sea, 2 días después, en otra carta le dice, qué bonito y excitante sería si pudiésemos trabajar juntos ahora mismo como lo hicimos antes. O sea, Otto extraña la presencia porque necesita una teórica para que lo ayude, digamos. Además, ella era proveedora de muchas ideas. En diciembre 21, el mismo día, responde Meitner, sus resultados sobre el radio son alarmantes. Por el momento, la suposición de la ruptura me parece difícil, pero la física nuclear nos ha dado tantas sorpresas que no podemos decir que sea imposible. Esta carta llega el 23 de diciembre. Fíjate que está todo cronometrado, digamos, ¿no? 23 de diciembre, un día antes de Navidad, llega a la mano de Otto Hahn. Bueno, en diciembre 22, ansioso, Hahn y Strassmann no esperan la respuesta y envían la publicación escrita por Naturwissenschaften, ¿no? El 6 de enero es publicada, el 6 de enero del año siguiente, el año 39, es publicada, ¿no? Y con eso todo el mundo se entera de lo que estaba pasando. Para que tengan una idea, ustedes, el uranio está ahí, fíjense que el plutonio está ahí a 2 pasos del uranio, y el bario y el radio están en la misma columna. Es por eso la confusión que tenía, o sea, tenían comportamientos muy similares, y por eso tenía esa confusión Otto Hahn. Imagínense además que la cantidad de muestras que tenían eran mínimas, ¿no? Trabajaban con muy poca cosa. La continuación de la novela. En diciembre 23, Lisa Meitner, día en que Hahn recibe la respuesta de Meitner, viaja dentro de Suecia para la fiesta de Navidad con pariente. Allí se encuentra con su sobrino Otto Frisch, ¿no?, el que mencionamos recién. Durante un paseo comienzan a hacer cálculos sobre el resultado de Hahn,
usando el modelo de Gamow-Bohr. Cuenta Otto Frisch que salieron a pasear y que Lisa Meitner estaba continuamente hablándole de esto y él tratando de hablar de otra cosa, digamos. Dice, Navidad, estamos con la familia, no jodamos, como se dice usualmente, ¿no? Pero finalmente se sientan y allí escriben su trabajo, descubren la potencialidad energética de la reacción. 1 kilo de uranio fisionado genera 4,2 por 10 a la 12 Joule, ¿no? Eso es una enormidad, digamos. Obviamente tiene que ser uranio totalmente enriquecido, ¿no? Creo que corresponden a, no sé si son alrededor de 1000 kilos son 1000 kilos de TNT aproximadamente, ¿no? De la dinamita, ¿no? En enero 3, luego de un par de cartas más, Meitner escribe a Hahn: tengo la certeza de que en este momento que tiene bario como consecuencia de la partición, un hermoso resultado por el cual felicito de corazón. Qué buena disposición, ¿no? A usted y a Strassman, y créanme, aun cuando estoy aquí con las manos vacías, me siento feliz de este maravilloso resultado. Emocionante esto, ¿eh? En enero 6 y en adelante, Frisch discute en Copenhague con Bohr el modelo propuesto, conversando con un biólogo, William Arnold se llamaba el biólogo, propone el nombre de fisión en similitud con la división celular, ¿no? De binary fission se llama, ¿no? De allí viene el nombre de fisión. Bueno, en enero 16, Frisch manda 2 trabajos a Nature, uno en coautoría con Meitner, justamente con el tema del modelo de la gota líquida, y otro como único autor con experimentos adicionales. En febrero 11, publicado con Meitner, en febrero 16 el segundo paper. O sea, en febrero 11 se publica el trabajo con Meitner y en febrero 16 el segundo paper. En febrero 20 aparece un paper de Bohr apoyando estas ideas, ¿no? En noviembre, el fin de la historia es que en noviembre de 1945 la Academia Sueca anunció el Premio Nobel de Química que correspondía a Otto Hahn. Hahn no recibió el premio hasta el año siguiente porque estaba preso. Después de terminar la guerra, esto viene en la segunda parte, que creo que no voy a llegar lamentablemente porque ya son las 12 menos 5, Hahn no recibió el premio hasta el año siguiente porque estaba preso, ¿no? Strassman no figura por considerar que era el ayudante, digamos, el que estaba ahí, el alumno. Así que ojo con los profesores, ¿eh? No se tomó la contribución de Meitner, esto fue la aclaración del Comité Nobel, no se tomó la contribución de Meitner-Frisch como importante porque era un premio a la química, ¿no? Mientras que ellos consideraban que, digamos, Otto Hahn era químico, pero había una cosa de física muy interesante allí en el trabajo de Meitner. Hahn y Meitner había trabajado juntos durante 30 años, tuvieron más de una nominación al Nobel de Física, tuvieron nominaciones. En los últimos años, Hahn llegó a negar la importancia de Meitner, diciendo que sus consideraciones físicas retrasaron el descubrimiento de la fisión. Ahí hubo una discusión un poco, siempre se llevaron bien, digamos, pero había una discusión en el tema de que había que avanzar por el lado de la química o si había que avanzar por el lado de la física. Fritz Strassman puso las cosas en claro, dice, eso fue varios años, en los años 50, dice, ¿qué importa que Lisa Meitner no tuvo participación directa en el descubrimiento? Ella ha sido la líder intelectual de nuestro grupo, por lo tanto, uno de nosotros, aun cuando no estuvo presente en el descubrimiento de la fisión. O sea, Strassman, ya tarde, digamos, porque son muchos años después, reconoce la importancia de Lisa Meitner. Acá están los trabajos, son los títulos nada más que copié. Este es el trabajo de Meitner, Strassman y Hahn. Eso es antes de irse
sobre los efectos de las partículas, digamos, de la radiación sobre la RAI en la lista de isótopos. Luego viene el trabajo, ese es el trabajo de Hansi Strassmann, donde hablan justamente de la partición del uranio, la ruptura del uranio. Esta es la letter al Nature, una letter de Lisa Meitner y Frisch, Otto Frisch, donde describen el modelo de la gota. Y finalmente, fíjense ustedes, hay un trabajo no muy lejos que es de Plugge y Droste, von Droste, en Alemania, justamente haciendo el mismo análisis que hacen Meitner y Frisch. Las fechas son, una es de enero 16, por eso es más importante el primero, digamos el primero que lo publica, y el otro es del 22 de enero. O sea, están uno muy cerca del otro, ¿no? Bueno, así comienza la actividad en Alemania. Recién acá empieza el seminario. Ya se pasó una hora. Pero me parecía tan interesante contar lo otro. Si quieren, hacemos una segunda vuelta, así no lo hacemos tan largo. No sé, no les molesta. ¿Eh? Y de paso ocupamos una fecha más de seminario en él. Así que ahí arranca la cosa en Alemania. Después de lo que descubre Juliot en Francia, hay un punto importante, era saber cuántos neutrones producía la reacción, para saber si eso era lo que lograba mantener la reacción en cadena. Eso es un punto importantísimo que se va a conocer un poco después. Joliot Curie fue Nobel voy a leer esta nada más, fue Nobel junto a la mujer, Irene por el descubrimiento de la radioactividad inducida. Podría decir que Irene fue el compañero en la producir para verlo desde el lado femenino. Wilhelm Hanle organiza un coloquio en Göttingen sobre la base del paper de Joliot. O sea, a partir del paper de Joliot, fíjense que es el 22 de abril de 1939, son unos meses después del paper de Meitner, ¿no? Entonces, Wilhelm Hanle, que era un físico, organiza para contar esto, como diríamos, vamos a contar el seminario que salió del trabajo tan impactante, y a ese seminario, en Göttingen, que ya no estaban todos los físicos grandes, pero sí todavía había alguna gente importante, asiste George Joss. George Joss es, bueno, creo que está escrito acá, e informa al gobierno de las implicancias que podía tener esto en el descubrimiento de las armas. La nota llega a Abraham Esau. Esau va a convertirse en uno de los líderes en el desarrollo del proyecto del Uranium Frein, ¿no? Hanle, conocido por el efecto Hanle, sobre el cambio de la polarización por campo magnético en el emisor. Joss es muy conocido, bueno, no sé, en esa época había escrito un libro que fue un libro de texto de física teórica el más usado en su época. No sé si lo conoces o lo escuchaste. ¿Lo escuchaste? ¿Eh? Ah, mirá vos, mirá vos. Era un tipo muy bueno enseñando, digamos, ¿no? Y eso era del área de ciencias naturales del ministerio que manejaba subsidio. Conocido por ser, solamente conocido, no es conocido como físico, pero sí conocido por haber sido el director y cofundador de quienes fundaron Roddy Schwartz. Roddy Schwartz es una marca de equipamiento que todavía existe, no sé, Javier, si vos bueno, hace unos años existía, ¿no es cierto? Eso es conocido. Había desde Loquín y cosas por el estilo, digamos. Yo alguna vez he visto equipos de ese tipo. El 29 de abril, eso organiza, el 29, fíjense que el coloquio había sido algunos días antes
En abril 22 había sido el paper de Joliot. El 29 de abril, ESO organiza una reunión con la presencia de, entre otros, de Joss, Wilhelm Hanle, Walter Bote, era el químico que trabajaba en Heidelberg, y Hans Geiger lo conocen por el contador seguramente, y en representación de Hahn, como se había ido Meiner, él había tomado a Joseph Matthaus, que también interviene en esa reunión, ¿no? El ESO propuso al gobierno cuidar las reservas de uranio alemanas. Ahí empieza el primer toque en Alemania hacia ver qué era lo que pasaba con... Fíjense que Estados Unidos todavía no había empezado con la historia, pero Alemania sí ya había empezado, ¿no? El mismo día, el 29 de abril, Bohr daba una conferencia en Estados Unidos donde hablaba de la reacción en cadena, pero daba por descartada la posibilidad de aislar el uranio 235. O sea, quédense tranquilo que no pasa nada. En el año 40, en el año 39, quiero decir, Bohr tenía buenas relaciones, andaba por todo el mundo, tenía buenas relaciones con todo el mundo, era un personaje muy especial. Bohr había estudiado filosofía, además de física, y según Heisenberg, era más filósofo que físico. Dicen que era imposible entenderle, pero sí, él hablaba desde una forma muy particular. Primero, que mezclaba el inglés con el danés y con el alemán. Hablaban los tres idiomas, así que los alemanes no entendían los daneses más o menos y los ingleses tampoco. Había ido a estudiar a Inglaterra con, ¿cómo es que era australiano? Rutherford. No, en realidad fue a estudiar con Thomson, pero Thomson no le daba ni 5 de bolilla, ¿no? Y no le cayó bien. Y entonces Rutherford, que era un tipo muy abierto, aparentemente era una persona maravillosa, lo invitó a trabajar con él. Y trabajó con él, y bueno, después volvió. Hay toda una historia que merece un seminario aparte. Pero no vamos a alargar más las cosas. Yo voy a retomar acá y no sé cuándo quieren que lo hagamos, si el miércoles que viene o el otro miércoles, y seguimos con la historia. Discúlpenme que calculé mal. Gracias. Bueno, damos un pequeño espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. A ver si la puedo responder porque... Me pareció muy interesante, Roberto, la charla. Tengo muchas preguntas, pero bueno, una de las dudas era, vos lo mencionaste así muy rápidamente, ¿cómo hacían? Si lo menciono rápidamente es porque no lo entendí, ¿eh? Ah, bueno, no, pero a ver, Hahn tuvo el premio Nobel de Química. ¿Cómo hacían en esa época para separar, digamos, los elementos? O sea, ¿cómo salían que uranio o...? Era química, ¿no? Química. ¿Qué tipo de reacción usaban? No he visto las reacciones, ¿Pero eran la verdad. las reacciones de tipo de la química analítica, digamos? A ver, quizá algún químico acá nos puede decir. O sea, las que estudiamos, los químicos que estudiamos química analítica, digamos, habrán sido esas. Supongo que sí, ¿no? Supongo que será química analítica. ¿Cómo hacían para analizar químicamente, digamos, una cosa el uranio? En esa época, ¿no? O sea, ya tenés métodos, espectrómetro de masa, tenés todas esas cosas, ¿no? Claro. No. Habrá sido una reacción, esas reacciones. Supongo que es algún tipo de reacción, digamos, sí. Sí. No tengo el dato, digamos. Porque también eran, como decías, muy pequeñas cantidades, digamos. Bombardeaban con neutrones y tenían que analizar partes ínfimas. Lo mismo que pasó cuando descubren el plutonio, digamos, eran pequeñísimas cantidades, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es notable también lo de Fermi, digamos, cuando construyó la pila. No me queda claro cómo hizo. O sea, si leíste algo, porque estaban trabajando con materiales radioactivos. Se quemaron todos. Se quemaron todos. Se quemaron todos. Sí. O sea, que Fermi, de hecho, murió de cáncer, ¿no?
y varios de ellos murieron de cáncer. Además, el uranio metálico, yo eso que no lo conocía, es pirofórico, o sea que se enciende al contacto con la atmósfera, digamos, ¿no? Así que de hecho, en Alemania tuvieron problemas cuando armaron los primeros reactores, eso está después, digamos, pero hubo un operador que estaba armando que se quemó la mano, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, como vos decís, la radiación, bueno, iban poniendo placas de carbón y yo creo que eran barras de uranio. Uranio natural era enriquecido. No era enriquecido, era uranio natural. Y iban midiendo, tenían adentro un detector que iba midiendo la actividad de neutrones, digamos. Y bueno, de a poquito fueron agregando, eso llevó varios días, o 2 días, digamos. El último día, esta es una historia que también se cuenta mucho, el último día pusieron, estaban bastante avanzados y todavía no detectaban una actividad importante, se fueron a comer. Dice, bueno, hora de comer, se fueron todos. Cuando volvieron y agregaron una capa más, empezó a subir notablemente. Y ahí en un momento agregaron un poco más y dijeron, paremos acá, porque podía explotar. Incluso el reactor fue armado debajo de un estadio, de una universidad, porque no había otro lugar, digamos, y hubo cosas que no le dijeron al rector de la universidad, porque dice, si se entera lo que puede pasar, nos echa acá a patada. Digamos. Sí, no había la RT. No, pobre gente. Si vos mirás las edades de los tipos, todos estos que trabajaron murieron entre los 50 y los 60 años, digamos. Nosotros somos supervivientes, digamos. Por eso. No sé. Sí, de Emmy Noether, sí. No. Fijo, era muy común. En el año 60, vos dijiste el 58, fue en el año 60 cuando se fundó la Universidad de California San Diego y contrataron a María Goeppert. Goeppert Mayer, claro. Casada con Mayer. Exacto. Era una mujer de unos 60 años, fue la primera vez que tuvo un empleo pago. ¡Wow! Ella fue alumna de Born, una mujer muy conocida por distintas razones, había hecho el modelo de Kappa, el primer modelo nuclear. Física nuclear, sí. Y la nombraron y al año tuvo una ACV. Sí. Murió, pero quedó... Estuvo un año medio así mal y falleció al año. Murió poco después. Sí. Llegué a conocer en La Joya, en el 66. ¿Ah, la conociste? Ah. Mayor, deformada por el ACV. Ajá. ¿Iba a la universidad o...? Iba, tenía su oficina, iba y seguía trabajando con gente, pero... Qué interesante. Probablemente en el 67 o 68. Y tuvo el ACV en el 63. El premio Nobel le llegó más o menos en esa época en un trabajo que había hecho en la década del 50. Sí, exactamente. Fue el primer trabajo pago que tuvo, es para dar ánimo a la chica. El primer trabajo pago que tuvo María Mayer, igual que el caso de Emil Noether. Sí, Emil Noether. ¿Te suena, a vos te suena, ustedes que han estudiado mucho más que nosotros, ¿te suena el teorema de Noether? Yo lo había escuchado, pero ¿Vos también? Claro. Yo me había olvidado, me sonaba, pero no me... A nosotros, a mi generación, no nos educaron con el caso por el camino en que Noether trabajó para llegar a eso. Ajá. Nosotros no vimos nada de eso. Yo lo
eché después estudiando otras cosas que no tienen nada que ver, pero como no la nombraron, fue muy desconocida, fue muy ignorada. Justo ahora hizo un aniversario de ella. Ajá. Estaba en la prensa hace unos días, lo vi hace no más de una semana. El Sí. caso de Nerda. Conocía bien el caso de María Mayer, Claro. que además era una mujer muy linda, era famosa por la belleza que tenía. Ajá. Y había un montón de gente de los que vos nombraste Que anduvieron. locos atrás de ella. De hecho, Cayó un físico químico que era Joseph Mayer, que que era. casó con ella, que ganó el premio Nobel unos 10 Exactamente. años después. Él había ido a Göttingen a estudiar con la gente ahí de Estados Unidos. Y bueno, ahí la enganchó y la llevó. Tuvieron 2 hijos, ¿no? Sabía que tenía hijos. Sí. Una joya. El otro caso, hablando de las mujeres, que me parece que viene al caso, el de Lisa Meitner. Lisa Meitner es increíble, porque primero estudió con Boltzmann en Viena y no la dejaban, no permitían que las mujeres estudiasen. O sea que tuvieron, gracias a Boltzmann, que seguramente habrá visto las condiciones de esta mujer, que empezó a estudiar. Después se fue a estudiar con Max Planck, también medio entró por la puerta de atrás, y finalmente él le recomendó a Hahn y ahí empezaron a trabajar juntos. Otro caso interesante es de Gamow. Gamow, George Gamow. Exacto, un ruso extremadamente inteligente por sus ideas, y en algún momento quiso ir a visitar Estados Unidos. Tuvieron que llegar hasta Stalin, que autorizara a que viajara a Estados Unidos, y este llegó a Estados Unidos, le hizo así Y se quedó allá. quedó en Estados Unidos. Claro. Con lo cual hubo un montón de físicos de la época que cayeron en Siberia. Zoom lo mandó Stalin inmediatamente Bueno, a Siberia por haber apoyado uno de los que se salvó fue Kapitsa. Kapitsa trabajaba con Rutherford y era el niño mimado, y parece que era el tipo que animaba a todo el conjunto. Kapitsa yo lo conocí porque en Bariloche trabajaba Paco de la Cruz, trabajaba con la resistencia de Kapitsa. Y era ruso y lo dejaron ir a Inglaterra, y después volvió a Rusia, iba y venía, hasta que un día le dijeron, no, te quedás acá, te damos todo lo que quieras, pero te quedás acá. Y le armaron todo un laboratorio, y Rutherford le compró cosas y se las mandó a Rusia para... Mirá cómo era el tipo, ¿no? Qué genial, ¿no? ¿No? Hay historias para contar. Había, creo que hay 2 últimas preguntas. Sí, porque se tiene En realidad, lo mío no es una pregunta, sino, bueno, felicitarte, porque la verdad que esto a mí me emocionan este tipo de cosas, pero bueno, además, simplemente quería contarle para los chicos, digamos, o sea, para la gente joven, que si uno quiere ver un poco qué tipo de apellidos, digamos, de estos que vos acabas de nombrar, que estén relacionados con Argentina, estoy leyendo actualmente la biografía de Balseiro, escrita por Arturo López y Norma Badino, y donde ahí, digamos, aparecen muchísimos de estos nombres, incluso, digamos, la avenida de Einstein a Brasil y a Argentina en su momento. Bueno, el otro día justamente leía a Rey Pastor, un gran matemático español, digamos, que vos lo nombraste, y que realmente esa biografía está muy buena, ¿no? Qué bueno. Creo que se llama Crónica de una ilusión o algo por el sí, estilo. yo lo he leído. Tiene que ver con la historia de Balseiro y la creación del Balseiro, con su aparición, digamos, a partir de la historia de la isla de Huemul, en fin. Sí, otro libro recomendado para que lo lean. Estaba el libro de, ¿cómo era que se llamaba? El secreto atómico de la Huemul. Mariscotti, espectacular también. El secreto de Huemul. Crónica de una ilusión, creo que se llama la biografía de Balseiro. Ajá. Muy buena. Está muy buena y además tiene un montón de información. Digamos, si uno quiere ahondar, obviamente da para muchísimo.
Claro, muy buena. No sé, Muy- estaba sí, la... tenemos ahí una última Dejalo que pregunta. una alumna pregunte. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. No, primero que nada agradecerte, Roberto, porque la verdad que ha sido un gusto escucharte. Y tengo una pregunta tonta, capaz, y creo que estaba incluso en una diapositiva, pero no lo vi bien. Cuando hablas de las distintas energías de los neutrones que se hacen incidir en estos átomos y en función de eso se obtiene fisión o no, ¿de qué energía hablamos cuando hablamos de un neutrón lento y cuando hablamos de un neutrón rápido? Muy buena pregunta. Pero no. ¿Alguien la sabe? Los neutrones realmente los lentos Son térmicos, ¿no es cierto? Ah, ok. A ver, mi profe de Sí. caracterización. Electron volt. Es menos de un electronvolt. Menos de un electronvolt. Pero los rápidos, los... Porque yo vi, creo que hay una diapositiva en la que se ve como Puede se ser que parte está un en los átomo números. y hay como una luz abajo y algo del electron volt. ¿Cuánto? Era electron volt. No, muchísimo. no. No, MEV. No, MEV. Puede ser Era MEV, sí. 200 MEV. No me acuerdo. Podemos ir para atrás a ver si 200 la... MEV, ¿no? Ah, espera. Oh, va a ser mejor. Esa es la que Eso. creo que vi. 200 MEV. Ah, 200 MEV. 200 MEV. Ahí está. Un montón, ¿eh? Un montón. Bien. O sea que son muy energéticos, ¿no? Hay que frenarlos si uno quiere lograr la fisión del uranio. ¿Cómo frenarlos? Ujú. Bueno, Gracias. no. ¿Cuánto es la masa crítica? Eso no se puede porque, verá que está Google escuchando. Son la masa de, ¿cómo se llamaba? Little Boy. Uno era Fat Boy, una de las bombas, y la otra Little Boy. Fueron 60 y pico de kilos. Kilos de uranio enriquecido al 90 y pico %. Sí. Y la masa crítica es un punto fundamental ahí, porque si bien Peierls había hecho ese trabajo, cuando Alemania empieza a trabajar, Heisenberg dice, imposible hacer un explosivo, porque la masa crítica es toneladas. Eso es lo que viene después. Bueno, entonces quedamos atentos para la segunda parte. Bueno, ustedes decidan cuando quieren. Eso, estoy spoileando. Quería decir esto, quedamos atentos a la segunda parte, que coordinarán ahora un poco con las chicas que están organizando. Dale. Agradecerte de nuevo por la charla y si quieren le renovamos el aplauso para Bueno. finalizado. Un gusto verlos.